908 días del gobierno del cambio del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano se cumplen hoy, viernes 31 de enero del 2025. Finaliza este primer mes, un mes bastante agitado, pero también se ha podido sortear todas esas dificultades que siguen presentándose y que no van a parar de presentarse. Entonces ahí es donde hablamos de la audacia de Gustavo Petro para sortear todos estos obstáculos. Como siempre, antes que nada, no puedo comenzar el video sin darle las gracias a todos ustedes, gracias totales, eternas e infinitas por ese apoyo tan impresionante que ustedes nos demuestran día tras día. Se los agradezco con el alma. No saben de verdad lo que eso significa para mí y sobre todo en estos momentos en que he de reconocer, tengo la cabeza loca. Tengo la cabeza loca, todo el tema, ya saben ustedes, el tema de mi esposa, de mi estabilidad aquí en Colombia, mi hijo, en fin, todo esto se me está agrupando y no encontramos salida. No encontramos salida. Seguimos pidiéndole a Dios, Dios nos iluminará el camino, porque de verdad está siendo bastante difícil. Y no es por dármelas de mártir ni nada de eso, no, para nada. Hacer esto me encanta. Pero la otra parte de mi vida, que es mi familia, eso sí me afecta, no tenerla conmigo. Y de verdad que estamos muy preocupados por todo eso. Yo sé que ustedes me lo han manifestado a través de sus mensajes. Cuento con ustedes, cuento con su apoyo, cuento con sus buenas energías para que todo me salga bien. De verdad que otro motivo más para agradecerles a todos ustedes. Bueno, tenemos que comenzar. Ayer, en el video anterior, hablábamos de Efraín Cepeda. Decía Gustavo Petro, Efraín Cepeda se tiró a Colombia. Pero ojo, yo no sé hasta qué punto va a llegar la actuación de este personaje. Porque escuchen lo último. Y ahí traemos a la senadora Aída Abella, que me encanta traer a la senadora aquí a nuestro contenido. Pero escuchen esto atentamente. Si él es el jefe de la banda para hundir las reformas que no convienen en el país, pues sí, seré el jefe de la banda para hundir. Sí. Y te digo una cosa, Diego, porque se te quedó una reforma que llega ahora, que es la más inminente, la jurisdicción agraria. Peligrosa, expropiación pura y dura. La Agencia Nacional de Tierras decide quién expropia y las apelaciones son ante la Agencia Nacional de Tierras. No intervienen los jueces. De manera que ustedes creen que una reforma como esa la dejamos pasar en la plenaria del Senado de la República. Realmente se terminó de caer la inversión, se fue por ese hueco el país, se fueron por ese hueco los inversionistas oyendo la inversión. Si ya creamos la jurisdicción agraria. Pasa que no ha comenzado a funcionar, pero mientras tanto tienen que actuar jueces sobre eso. Hasta ahí esa. Pero entonces en la laboral muchas preocupaciones. Yo ahí sí, como decía el ministro José Manuel, muchas de esas reformas se requieren, pero no así. Una reforma laboral que según el Banco de la República puede destruir quizá 450,000 empleos. Que según Fedesarrollo les impone a las MIPYMES una carga adicional de creo que alrededor de 30 y tantos %, que además de eso genera un desempleo y un aumento de una informalidad que ya está en el 54%. ¿Qué tal? ¿Qué tal esas palabras? El jefe de la banda. Como dice Isabel Cristina Zuleta, sin vergüenza y sin disimulo. El presidente del Senado hoy sale del closet como jefe de la banda que pretende hundir las reformas que el pueblo eligió en las urnas. Es que ese es el detalle. Es que no es una locura de Petro. Es lo que nosotros votamos, lo que nosotros pedimos. Entonces, ¿dónde está el pueblo? ¿Dónde está el pueblo? Es que estas palabras son gravísimas. Gravísimas. Y ahora vamos con lo que postea la senadora Aída Abella. Su primera amenaza, la jurisdicción agraria, una herramienta clave para garantizar justicia a los campesinos. No se oponen a un gobierno. Escuchen esto.
no se oponen a un gobierno, se están oponiendo es a nosotros, al pueblo. ¿Dónde están los millones de personas que votamos por Gustavo Petro y por el cambio para nuestro país? ¿Dónde está? O sea que el presidente del Congreso se tiró Colombia y no pasó absolutamente nada. Y ahora van por los campesinos. ¡Qué expropiación express pura y dura! Un sinvergüenza de estos. ¿Qué es lo más triste? Semejante lumbrera que dice que las reformas sí se necesitan, pero no así. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué nunca han hecho algo? No. Simplemente favorecerse a ellos mismos y a la maldita palabra, sus propios intereses. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Cuánta razón tenía? Y feliz estará. Que ojo, que Gustavo Petro lo ha denunciado con esa actuación del CNE. En caso tal de que eso no lo vamos a permitir. Pero lo que dice la ley es que no sería ni Francia la que quedaría en el gobierno, sería él. Y mírelo tan orondo, sinvergüenza, que ni datos concretos tiene que ir a buscar una hoja, a balbucear, porque no tiene ni conocimiento de lo que está hablando. Lo único que le importa es mentir y mentir y mentir y desinformar a la ciudadanía y al país. Bueno, una parte, porque nosotros no nos dejamos meter esos cuentos. ¿Dónde está el pueblo? ¿Dónde está el pueblo? Es lo que nosotros decimos. Ahora con los campesinos. Dice la senadora Aída Bella, ahora quieren venir por los campesinos. Y cita este artículo. Es increíble. Es un artículo del Partido de la Unión Patriótica. Efraín Cepeda amenaza la creación de una justicia para el campo. Por Hernán Camacho. Las voces que buscan sembrar miedo y desinformación no descansan en su intento de bloquear las reformas que buscan justicia para el pueblo. La palabra reforma. Esa palabra tuvo que cambiarse. Lo diré y lo repetiré. Esta vez el ataque provino del presidente del Congreso, Efraín Cepeda, quien advirtió sobre un supuesto hundimiento del proyecto de ley estatutaria de jurisdicción agraria, una iniciativa clave para garantizar el acceso a la justicia de campesinos y comunidades rurales. Ante estas declaraciones, la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, respondió con contundencia, calificando las palabras de Cepeda como una voz llena de falsedades que solo busca infundir miedo en el debate. Con esta afirmación, la ministra dejó claro que la amenaza de Cepeda carece de fundamento y que, lejos de advertir con argumentos sólidos, sus palabras buscan generar crisis institucionales inexistentes y desinformar a la ciudadanía. Hacemos un stop, paramos acá un momento y nos vamos al post de Marta Carvajalino. Y lo tiene fijado en su cuenta de X. Una voz llena de falsedades que solo busca infundir miedo en el debate. La misma voz que no entiende el alcance del control político a su cargo, miente descaradamente para negarle al país la justicia agraria. ¿Cómo es que dice acá? La misma voz que no entiende el alcance del control político a su cargo. Control político a Cepeda, a Efraín Cepeda. Pero obviamente no pasará nada, porque está rodeado de todos esos bandidos de Cambio Radical, del Centro Democrático, de conservadores, de unos verdes, porque no podemos dejar fuera a esos verdes que aplaudían cómo se tumbaba la ley de financiamiento y cómo ahora salen llorando pidiendo que es que la platica para el metro de Bogotá y para el túnel del Toyo y no sé qué. El proyecto de ley que aprobaron las comisiones conjuntas primeras del Congreso no modifica la expropiación agraria. Ojo con esto. La expropiación que en Colombia existe desde 1926 sigue siendo de decisión judicial.
Los procesos de extinción agraria por incumplimiento social y ecológica de la propiedad son de decisión judicial en la propuesta legislativa. Se habla de apelaciones sin distinguir los procesos judiciales y administrativos, errores técnicos que dejan en evidencia el desconocimiento del proyecto de ley y del régimen agrario colombiano. Yo pregunto, ¿todos sabemos en qué consiste esta reforma agraria? ¿O hace falta pedagogía, comunicación en todos estos temas tan importantes? Así como se decidió utilizar esa palabra reforma, que esto es lo que yo no puedo comprender, y no es de ser criticón ni nada de ese tema. Hombre, empiezan utilizando una palabra que connota algo malo, aunque es bueno, pero para nosotros connota algo malo. Venimos de un estallido social provocado por una reforma tributaria, ¿no? Y se vuelve a utilizar la misma palabra. Listo, que la utilizaron, vale. ¿Cómo no se cae en cuenta? Y esto no es culpa de Gustavo Petro, esto es culpa del equipo de comunicación que tanto hemos criticado nosotros. ¿Cómo es que viene porque es que mucha gente, me incluyo, no sabemos a totalidad, aunque hemos leído, hemos estudiado aquí, hemos estudiado acá, a totalidad de por lo menos la reforma agraria. Sabemos que significa justicia para el campesino y eso no les gusta a ellos. Pero ¿cómo no viene acompañado todo este paquete de reformas, de transformaciones a nuestro país? ¿Cómo no viene acompañado de un proceso de pedagogía impresionante, creativo, comunicativo, hecho con sinceridad, con palabras que la gente, el pueblo pueda entender? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se comete ese error tan garrafal? Y ahí están las pruebas. Puede más un personaje como ese Efraín Cepeda, que no ha hecho nada por su territorio, nada, solo protegiendo intereses, lo de siempre, ya estoy cansado de decirlo. Entonces tiene más poder la voz de este susodicho que la voz del gobierno. Es que ahí está el problema. Ahí está el problema. Y está funcionando. Funciona. La desinformación funciona. No solo aquí en Colombia, lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en España. En muchos países del mundo. Que por ahí es el camino de esta gente a seguir. De invadir redes con malinformación. Pero no. Esto es un error grave. Grave. Y que quiera Dios que no tumben todo por lo menos esta reforma agraria. Vuelven a sacar la palabra expropiación, cuando eso no es así. La ministra responde, pero es que por Dios, ¿cómo es que en el pleno siglo XXI, en todo lo que estamos viendo de desinformación, no hay un contraste frentero, certero a toda esa desinformación? Y volvemos con el programa, carajo. Las mañaneras, las no sé qué, lo que quieran, pero no puede seguir ocurriendo esto. Lo que están haciendo, el programa que están haciendo una vez a la semana, muy bueno, pero no tiene la difusión que debe tener. Eso sí se debe pasar por RTBC. Tiene que haber una constancia, comerciales, que tengan que pasarse entonces por Caracol. O por esos benditos medios que no quisiéramos utilizar. Pero ¿cómo no se sacan comerciales certeros, explicando bien, que así les joda y les duela, tienen que pasarlos? No existen. Existen comerciales, pero no con el trasfondo que debe y requiere una transformación tan grande que necesita nuestro país. Triste. Los días están pasando. Y Gustavo Petro le saca el pecho y hace unos discursos impresionantes, donde nos cuenta, y son virales, ese video de ayer, los posts de Gustavo Petro, 33 millones. ¿Pero qué?
Voces de miedo que quieren mantener el campo colombiano sin presencia de una justicia especializada, necesaria para que no siga siendo la violencia el mecanismo de resolución de conflictos. Eso lo tenemos claro. Y que es necesario, por supuesto. Y que esos despojadores de tierras obviamente que no les va a gustar. Posición compleja, por decirlo menos, cuando viene de quien representa la fuerza política que ha aprobado la expropiación administrativa para el desarrollo de la infraestructura vial y urbana. Mire lo directa que está haciendo la ministra. Entre otras imposiciones sobre la tierra que privilegian grandes negocios. Entonces, el privilegio, los negocios, los intereses y así. Nosotros seguiremos llenando la discusión de argumentos y buscando las rutas para construir la respuesta que este país necesita para construir la paz, como hicimos en el 2024. Toda nuestra disposición para debatir con argumentos y construir. Ese es el post completo de la ministra Marta Carvajalino. Aquí volvemos entonces al artículo de Hernán Camacho, escrito para la UP. El proyecto de jurisdicción agraria aprobado en las comisiones conjuntas del Congreso no modifica la expropiación agraria ni convierte el acceso a la tierra en una decisión del Ejecutivo. En contraste con lo que se intenta hacer creer la derecha, la extinción agraria por incumplimiento social y ecológico de la propiedad será una decisión judicial, respetando el debido proceso y evitando abusos. Ahí está escrito. Las resistencias al proyecto solo confirman el temor de ciertos sectores a la modernización del campo y la equidad en el acceso a la tierra. Voces de miedo que quieren mantener el campo colombiano sin presencia de una justicia especializada, necesaria para que no siga siendo la violencia el mecanismo de resolución de conflictos, afirmó la ministra, lo leímos anteriormente. La contradicción es evidente. Quienes se oponen a la jurisdicción agraria son los mismos que han aprobado expropiaciones administrativas para proyectos de infraestructura y desarrollo urbano que favorecen grandes intereses económicos. No es la primera vez que Efraín Cepeda se presenta como el enemigo de las reformas del gobierno de Gustavo Petro. Ya lo demostró con la ley de financiamiento, cuyo hundimiento alteró el presupuesto fiscal del país y ahora intenta hacer lo mismo con una ley que busca justicia para el campesinado. Se tiró el país. Pero la reacción de Gustavo Petro ante la maniobra de Cepeda. A mí me gustaría que esa frase se cambiara. ¿Se tiró el país? No. Intentó tirarse el país, pero no va a poder. No podemos ya dar por hecho que se tiró el país. No, claro, el intento es ese. Pero no debemos darle la victoria. No, no se va a tirar a Colombia. Lo vamos a permitir, es que debemos estar ya en las calles. Ya en las calles. No sé qué estamos esperando. No sé. Esta maniobra de Cepeda solo refleja la intención de ciertos sectores de perpetuar un modelo que margina al campo y favorece a las élites económicas. Ese es el argumento, sí, claro. Favorece intereses, los mismos de siempre. Ellos sí pueden, pero entonces el gobierno no puede. ¿Qué es esto? La justicia agraria es una deuda histórica con el campesinado colombiano. Mientras la derecha insista en bloquear estos avances con miedo y desinformación, el pueblo deberá mantenerse firme en la lucha por un país más justo y equitativo. Es la única. No hay más. La fe del pueblo, la columna de la grandísima Lucero Martínez Casab. Ahí está. El pueblo es el que decide. El pueblo es el que decide. Dice acá Madame Simón, pero ¿cuál es la
obsesión de Efraín Cepeda con formar grupos paramilitares. Malpa, vida. Tras que dejó sin plata al país, ahora quiere paracos con nombre literario para masacrar campesinos. Gente enferma. A lo bien. Ahí está. ¿Recuerdan las palabras de Gustavo Petro cuando dijo, yo llego hasta donde el pueblo quiera? Y entonces, el pueblo que dice, uy, 5 minuticos más. No. O lo hacemos, o si no, lo hacemos. No hay más. Bueno, tenemos que pasar al siguiente tema. Ustedes saben, aquí en Colombia con C tocamos varios temas en cada uno de nuestros contenidos y pues por supuesto también tenemos las ñapitas. Siguiente tema, el tema de los deportados de los Estados Unidos a nuestro país. Hemos escuchado, ayer lo tocamos en el video también, la propuesta que ha hecho Gustavo Petro. Vamos a analizar también ese tema. ¿Y qué posteó Gustavo Petro en las últimas horas también tocando el tema de los Estados Unidos y de lo que está ocurriendo con esas deportaciones? Hay un video que está circulando, no puedo ponerles el audio. Es la mayor operación de deportación masiva que ocurre en los Estados Unidos. Niños, personas esposadas, vean las imágenes. Vean esto. Vean esto. Hasta dónde llega la humillación. Personas encadenadas, como lo hemos visto, esposadas. Lleva casi 1.200 arrestos en un día, enfocándose en aquellos que tienen antecedentes penales, incluso por delitos menores. Las reacciones que ha desencadenado todo esto en América Latina ya las conocemos, en cabeza primero de nuestro presidente, Gustavo Petro, también de Claudia Sheinbaum y por supuesto de Lula da Silva, y demás gobiernos que se han sumado a ese rechazo. Esto no se puede permitir. Esto no puede ser. Entonces, ¿qué dice Gustavo Petro? Dice que la estatua de la libertad ya no alumbra. Le corresponde a la juventud estadounidense y a los trabajadores y trabajadoras volver a encender la luz. Totalmente de acuerdo con ese post. Y aquí viene esta propuesta que le hace Gustavo Petro a las colombianas y colombianos sin documentos en los Estados Unidos. Dejar sus trabajos de inmediato en ese país y retornar a Colombia lo más pronto posible. La riqueza la produce solo el pueblo trabajador. El Departamento de Prosperidad Social DPS buscará entregar créditos productivos a quienes retornados se inscriban en sus programas. Construyamos riqueza social en Colombia. Ese es el post que ha enviado Gustavo Petro. Nos vamos a la página de RTVC Noticias. Estas declaraciones surgen tras las denuncias documentadas sobre las condiciones inhumanas de las deportaciones, donde los migrantes son sometidos a esposas y grilletes en un trato comparable al de criminales. Entonces ya leímos el mensaje. La diferencia entre violar una ley migratoria y cometer un delito. Es importante destacar que en términos de derecho internacional existe una diferencia significativa entre transgredir una norma migratoria y cometer un delito. En la mayoría de los países, incluidas las naciones con legislaciones estrictas como Estados Unidos, el hecho de ingresar o permanecer en un territorio sin los documentos adecuados se considera una infracción administrativa y no un delito penal. Esto significa que el migrante en situación irregular no ha cometido un crimen en sí mismo, sino que ha incumplido una normativa gubernamental, lo cual puede acarrear sanciones como la deportación, multas o restricciones futuras para ingresar nuevamente al país. Por otro lado, un delito implica la violación de normas penales que afectan el orden público y pueden ser castigadas con penas de prisión. En este sentido, comparar la migración irregular con actividades delictivas es una narrativa que ha sido criticada por organismos internacionales de derechos humanos, ya que puede fomentar
la criminalización de personas que buscan mejores oportunidades de vida. Es un artículo, como les digo, de RTBC Noticias. Y aparte de esto, también, primero escuchemos a la presidenta, a Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Tenemos plan A, plan B, plan C para lo que decida el gobierno de los Estados Unidos. Ahora es muy importante que sepa el pueblo de México que siempre vamos a defender la dignidad de nuestro pueblo, que siempre vamos a defender el respeto a nuestra soberanía y un diálogo como iguales, como siempre lo hemos mencionado, sin subordinación. Vamos a esperar, como siempre he dicho, con la cabeza fría, tomando las decisiones, estamos preparados y mantenemos este diálogo. El día de hoy... Esas eran las palabras de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Dignidad, ¿no? Dignidad. También tenemos estas imágenes que publica Mamertos. Dice, me imagino que los fachos colombianos deben estar ofendidos porque los nativos americanos están saliendo a las calles de los Estados Unidos mostrando su apoyo a los inmigrantes, especialmente los mexicanos. La derecha aquí también odia a nuestros indígenas cuando se movilizan. Y vean estas imágenes. To prove to you that we are still here. We are not going nowhere. Vean los nativos. Vea. Qué bueno. Qué bueno estas imágenes. Imágenes que publica Mamertos. Ahí están los nativos. Qué bien, qué bien. Bueno, tenemos también que hablar, por ejemplo, esto que muestra Wilson Arias. Espere que estoy escuchando por aquí a los nativos. A ver. Vean esto que publica Wilson Arias. Aparecieron las llaves. El País de España muestra las rodilleras de César Gaviria ante una llamada de funcionarios gringos al raíz del maltrato a niñas, niños y adultos colombianos deportados de los Estados Unidos. Lean bien para que conozcan mejor a nuestra élite cobarde y antinacional. A ver, vamos a ampliar esto que publica Wilson Arias, que es del País. Él se ha tomado la tarea de subrayar. A ver. Además, la emisora Blue Radio reveló este martes que el mismo día en que Trump anunció que iba a cancelar las visas de personas del gobierno, los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia se contactaron con al menos 13 congresistas liberales. El propósito de consulta, según Blue, era verificar la cercanía de los senadores y representantes con el presidente Gustavo Petro, para definir si el Departamento de Estados Unidos los incluía en la lista de afines a la Casa de Nariño y les revocaba la visa. La crisis diplomática, que ya fue superada, fue el último de los factores que motivó a los liberales a abandonar oficialmente la coalición. Espere que hay otra parte que publica el gran senador Wilson Arias. A ver. El expresidente Gaviria anunció en una carta dirigida al Consejo Nacional Electoral la decisión de abandonar la coalición. El Partido Liberal solicita la inscripción de la posición de independencia política ante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Minutos después, publicó un comunicado oficial explicando los motivos ante la gravedad de los acontecimientos recientes que afectan al país. El Partido Liberal Colombiano, bajo mi dirección como presidente único, considera necesario expresar nuestra postura de manera clara y contundente. La crisis en el Catatumbo, las tensiones en las relaciones con los Estados Unidos, los escándalos de corrupción y la falta de gobernabilidad han puesto en riesgo el bienestar y la seguridad de los colombianos. Estos hechos son reflejo de una preocupante descomposición institucional que no podemos ignorar. ¿Quién escribe esto? César Gaviria. César Gaviria, que hasta se robó, presuntamente, la elección de la presidencia de su partido.
¿Quién es César Gaviria? ¿Quién ha sido César Gaviria? Otro lacayo, otro lamezuelas, como Cepeda, Efraín Cepeda, y como toda esa tracalada. Ahorita vamos a ver en las ñapas más corrupción en los partidos, esos partidos en Cambio Radical, galleras y todo eso. A propósito, también tenemos que decir, es un artículo de CNN que lleva por título: Estados Unidos restablece la expedición de visas en Colombia, informa la Cancillería colombiana. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó que la Embajada de los Estados Unidos restablecerá a partir de este viernes las actividades de la sesión consular y la expedición de visas, según un comunicado publicado en X. CNN consultó a la Embajada y al Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre el anuncio y está a la espera de una respuesta. La Cancillería colombiana expresó su satisfacción por decisión del gobierno estadounidense y reiteró su compromiso por atender las necesidades de sus connacionales. La garantía de derechos, el interés nacional y la dignidad de nuestros ciudadanos sigue y seguirá siendo una de nuestras prioridades, dice el escrito publicado. La medida se conoce luego de que el Departamento de los Estados Unidos suspendió los servicios de la Embajada como represalia por la negativa temporal. Bueno, eso ya se superó. Entonces, lo importante es esa noticia. Estados Unidos restablece la expedición de visas en Colombia, informa la Cancillería colombiana. Entonces, importante, ustedes no lo estaban viendo, importante ver y saber también ese dato, que a partir de hoy se restablece entonces la expedición de visas en Colombia. Y asimismo, creo que podemos decir, exigir no es la palabra, podemos decirlo. ¿Qué pasa con la regularización de los gringos que están aquí en Colombia? Que es un número bastante grande. ¿Qué pasa? ¿Ya se están adelantando las regularizaciones o van a seguir dándole ventana o dándole visibilidad a asesinos como John Paulos, condenado, que escuchamos en esa W? Ese es otro pasquín, ¿no? La W, qué asco también de medio. Dándole visibilidad. Por si no lo saben, él fue el asesino de la DJ Valentina Tres Palacios. Yo estuve siguiendo el juicio que Miguel Ángel del Río lo llevó a cabo con su firmeza y excelente trabajo, el de Miguel Ángel. Logró la condena. Esas imágenes que vimos. Y así muchos gringos, y perdone que lo diga, pero todos lo sabemos, que vienen aquí. ¿A qué vienen aquí? ¿A qué es que vienen? ¿Y entonces también ilegales? No. A ver si uno por allá anda ilegal. ¿Qué pasa? Vea. En España también te deportan. Bueno, no son tan así, ¿no? Pero sí también se han presentado deportaciones, claro que sí. Y más con personas que han cometido delitos. No solamente estar sin papeles, que eso no es un delito, pero sí que han cometido delitos. Y en eso hay muchos connacionales que... Incluso supe de un caso de un muchacho joven. Yo lo digo porque tengo conocimiento de causa y porque varias veces se lo he dicho, yo soy voluntario, era voluntario de una ONG muy importante a nivel mundial en España. Un muchacho lo deportaron. Lo deportaron porque estaba haciendo cosas bastante indebidas en España. Lo habían cogido una vez, lo habían cogido 2 veces. Lo digo porque la ONG le brindó asistencia jurídica. Y al muchacho lo deportaron. Oiga, y supe hace pocos días que lo mataron. Lo mataron en Buga. Eso, cierro el paréntesis. Tenaz esa situación. Y yo conocí ese caso porque era un muchacho de allá, o sea, que vivía por la Costa del Sol. Triste eso. Pero ahí vemos entonces quién es César Gaviria. Vemos que las visas entonces se han reactivado, la expedición de visas. ¿Y qué más tenemos? Pues tenemos a Wilson Arias otra vez para cerrar esta sección que tiene que ver con el tema de Estados Unidos, las deportaciones. Se llama dignidad y no se negocia, se ejerce. Es muy simple. Si Trump, graba los productos brasileños, habrá reciprocidad a la hora de grabar los productos que son importados de los Estados Unidos. En Latinoamérica no mandas, Donald
Trump. Simples. É muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos brasileiros. Taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos é simples, não tem nenhuma dificuldade. Veja, eu já governei o Brasil com um presidente republicano, já governei com um presidente democrata, e a minha relação é sempre a mesma. En Latinoamérica no mandas. Que te quede bien claro, Donald Trump. Los gringos tienen el rabo de paja y la nariz empolvada, compañeros, porque además de metérsela toda, ahora quieren metérsenos al rancho, que también podrá ser de paja, pero tan digno como el sudor del pueblo oprimido, compañeros. Y es que el enemigo ve la paja en la carreta nuestra, pero no ve la cosa nostra que tienen el ojo de águila imperial, compañeros. Y es que tras de toda tracodemocracia hay un narcoimperialismo, compañeros. Fíjense el caso de Dukakis y Gore, compañeros, que tienen la nieve de la corrupción en sus hombros, en el sentido de que se apuntan hacia el poder con los narcodólares que le entregan nuestros narcopaisanos. Contra la droga, que los gringos se la metan toda. Gracias, compañeros. Siguiente tema, y es un tema bastante delicado. Tiene que ver con la escombrera. Y nos vamos para la JEP. Fueron identificadas 2 víctimas de desaparición forzada en la escombrera en la Comuna 13 de Medellín. En tiempo récord, Medicina Legal Colombia confirmó la identidad de los cuerpos recuperados por la JEP en esta zona de interés forense. Va un hilo. ¿Quiénes son? Se trata de 2 personas. Una joven de 20 años, coordinadora de un grupo juvenil deportivo, y un vendedor ambulante en condición de discapacidad de 28 años, quienes fueron asesinados, enterrados y ocultados en la escombrera. Ninguna de las 2 víctimas tenía antecedentes penales. Viejo infeliz, matarife infeliz. Investigaciones, condenas ni registros en archivos de inteligencia. Se trataba de 2 personas completamente ajenas al conflicto armado colombiano. De la joven se sabe, según las denuncias de su familia, que salió de su casa a las 7 de la noche del 30 de julio del 2002 para asistir a una reunión. Estaba organizando actividades competitivas como coordinadora de un grupo juvenil deportivo. Esa noche, al parecer, miembros armados del bloque Cacique Nutibara, que meses antes se habían instalado en San Cristóbal, irrumpieron en la reunión y se la llevaron. En el caso del joven de 28 años, se sabe que la víctima estaba en condición de discapacidad, esa palabra no está bien, física y mental. Padecía epilepsia, se desplazaba con dificultad, lo que le hacía particularmente vulnerable. Salió de su casa en el barrio Belencito el 13 de octubre del 2002 a las 7:30 de la mañana. Desde ese día, su familia no volvió a tener noticias sobre su paradero. La Fiscalía también asocia su crimen al bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia, en posible colaboración con la estructura conocida como Frente José Luis Zuluaga. 13 de octubre, 30 de julio. Las 2 fechas donde fueron desaparecidos estas 2 personas. Ambos hallazgos fueron realizados por los equipos forenses de la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas el pasado 18 de diciembre del 2024 en desarrollo de las excavaciones que se realizan en el marco de la medida cautelar adoptada por la sección de ausencia de reconocimiento de la verdad. La confirmación de la identidad de las víctimas ratifica que la excavación se encuentra en un suelo correspondiente al periodo histórico 2002-2004. En consecuencia, las víctimas son de interés para los hechos y periodos priorizados en el subcaso Antioquia del caso 08, que aborda los delitos cometidos por la fuerza pública en colaboración con paramilitares durante el conflicto armado. La JEP, por respeto a la solicitud expresa de las familias con el objetivo de acompañarlas en su doloroso proceso de duelo por motivos de seguridad de los afectados y reserva sumarial de la investigación, no divulgará los nombres de las víctimas identificadas.
Dado que una de las víctimas era habitante de la zona rural de San Cristóbal, colindante con las comunas 7 y 6, la JEP advierte la posibilidad de que en la escombrera se encuentren también enterradas víctimas de desaparición forzada provenientes de dichas comunas de Medellín. Por ello, hace un llamado a los habitantes de estos sectores para que presenten las denuncias correspondientes y se acerquen a entregar muestras biológicas a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas Colombia y a la JEP y a Medicina Legal Colombia. ¿Qué tal esto? ¿Qué tal lo que termina publicando la JEP? O sea que no solo es de la Operación Orión. ¿Qué tendrá que...? Me importa 5, la basura de Néstor Morales. Pero, ¿eso no tiene un castigo lo que ese tipo dijo en los micrófonos? Ahí está otro infeliz, otro sicario del micrófono. Y cada día toma más fuerza. Las cuchas tenían y tienen la razón. Ahí está el que dio la orden. ¿Qué dice uno después de esto? Acordarnos de todos esos desgraciados que se burlaron de las mamás, de esas madres, Fico Gutiérrez, el Matarife, el periodismo, y esa gente que se burlaba de las madres. Esos son los que quieren volver al poder. Los amigos, ahí lo tienen, Efraín Cepeda. Esos son, toda esa tracalada de bandidos, son los que entonces pasaron por encima del pueblo en esa época, con la búsqueda de las madres y ahora con lo que estamos viendo. Que desfinanciaron la JEP por parte de los Estados Unidos. Pues muy bien, Gustavo Petro, que dijo, no va a quedar desfinanciada. ¿Pero qué se dice después de todo esto? Es que lo que tenemos que hacer es salir a las calles. Tenemos que salir a las calles, de verdad. Qué tristeza. O sea, no sabe uno ni cómo continuar con nuestro contenido, pero tenemos que hacerlo. Triste. Bueno, siguiente tema. El día de ayer estábamos hablando y pendientes de la marcha. Oiga, es que es difícil de verdad. Pero continuemos. El día de ayer hablábamos de que estábamos pendientes de la marcha en Barranquilla, que iba a contar con la asistencia del propio presidente Gustavo Petro. Y efectivamente, una marcha multitudinaria. Vimos unas imágenes impresionantes y unas palabras de Gustavo Petro también impresionantes. Cuando llegamos al gobierno prometimos que cambiábamos las tarifas, que eso no seguía. Lo primero que hice fue expedir un decreto de acuerdo a mis facultades constitucionales. Llegó a un magistrado y a los 3 días me suspendió. Él me suspendió el decreto que buscaba bajar las tarifas de energía. Ahí entendí que las generadoras de energía se movían para impedir cambiar las fórmulas que le permiten vender 10 veces más caro. Escuchemos a Gustavo Petro. Así que dejo esto en manos del pueblo barranquillero en primer lugar, que es donde hemos estado luchando este problema. Pero es el momento en que esto sea nacional. Es el momento en que se convoque por redes, porque no nos lo van a transmitir. Es el momento en que el pueblo de Colombia coja esta conquista que ya es realidad en los números, en la norma, pero que hay que volver realidad en la factura. De la fórmula a la factura hay un trecho. Yo le ruego al pueblo de Colombia, no deje perder esta oportunidad, porque el trabajo que ya nos tocaba hacer a nosotros, difícil, me costó 2 años y medio, ya lo hicimos, ya está listo, lo entregamos aquí. Pero volver que ese trabajo se vuelva una factura menor en energía eléctrica, que el empresario pueda decir ahora sí, puedo tener más rentabilidad y producir más y más puestos de trabajo,
El que no es empresario puede decir, ahora sí me asocio y puedo hacer una empresa porque la energía eléctrica me salga más barata. O que el trabajador y la trabajadora puedan en su casa decir, oiga, prender este bombillo no me va a quebrar, no va a quitar la plata para la bolsa de leche del niño. ¿Qué es lo que está pasando? Quitándole la boca de los niños la comida porque toca pagar el servicio de energía eléctrica de manera injusta e inconstitucional, pues ya tienen las normas. Pueblo de Colombia, ya están. No nos la dejemos quitar. No volvamos atrás. Decía alguien, pa'lante, porque si es para atrás ni para coger impulso, ¿no era que decían? Pues ya estamos en el punto en que no debemos perder el impulso, que hay que seguir adelante y que adelante significa que 500,000 personas, que 1,000,000 de personas en toda Colombia salgan no a pelear por mí. Ya no es a votar por Petro, ahora es por defender el derecho propio, el bolsillo propio, la comida de los hijos y las hijas, y no dejar perder una conquista que ya está aprobada y que queremos se vuelva realidad en la factura del servicio de energía eléctrica en Colombia. Señor superintendente, usted me dirá cuándo, no se demore mucho. Ojo, pero si no lo hacen, actúe con los mecanismos. Venga a ver, ya no, usted hágase conocer aquí. El discurso porque le gusta el número, pero, y además no se pronuncie, pero usted, delegado de mis facultades constitucionales, lo delego, para que si la empresa XN no actúa en la medida del tiempo para aplicar la nueva fórmula tarifaria, entonces haga lo que la ley le dice que tiene que hacer. Y al ministro, ojo, nos han amenazado con demandas. Negocie primero, porque yo hablo primero. Pero si no van a acceder los generadores a un mercado justo de la energía eléctrica y quieren mantenernos en este feudalismo que es inconstitucional e ilegal, usted tiene un decreto en sus manos. Y al pueblo de Colombia le digo, la calle es el espacio. No dejemos tumbar unas medidas que están tomadas respetando nuestra Constitución y respetando la ley. Lo único que ha hecho este presidente de Colombia, y a muchos, no diría tantos, incomoda, es que yo no estoy al servicio de las grandes fortunas de Colombia y no permito que al pueblo colombiano lo estafen como lo han venido estafando. Gracias a todas ustedes por su presencia, por haberme acompañado a esta hora que ya van a ser las 10 de la noche. Una vez en Codazzi llegué a la 1 de la mañana a una manifestación y entonces les agradezco mucho con mi corazón el que ustedes me hayan acompañado después de esta enorme marcha por la dignidad. Un gran triunfo, sin duda, esto que se logró 2 años de lucha. Pero en medio de todo esto escuchamos varias veces que decía Gustavo Petro, el pueblo, las calles. Es hora. No sé cómo hacer, no sé cómo es la forma, pero yo pienso, y sé que muchos de ustedes también, que llegó la hora de salir a las calles, por esto y por lo que estamos viendo en el transcurso de este video, por la actuación de Efraín Cepeda, por la ley de financiamiento. Vamos a esperar que Gustavo Petro y el gobierno presenten la nueva mal llamada reforma tributaria y a ver qué pasa. ¿Que somos optimistas de que esta vez pase? No.
Entonces, ahí pienso yo que sería el momento de salir a las calles y exigir y luchar por lo que nosotros votamos. No sé ustedes qué piensan, pero pienso que ha llegado ese momento. ¿Por qué el presidente de la República dice que el actual cobro de tarifas, el de este mes y el que viene de febrero, es ilegal? Porque de acuerdo a nuestras leyes, normas, quien fija la forma de cobrar las tarifas es la Comisión Reguladora de Energía y Gas, CREC, una instancia de comisionados y comisionadas que nombra el presidente, pero la anterior. Y entonces, así en los últimos años, desde que se aprobó la Ley 142, la CREC en general ha estado integrada por comisionados y comisionadas que vienen de las generadoras de la energía eléctrica, privadas. Por tanto, su manera de regular el servicio de energía eléctrica en Colombia y del gas incluido, ministro, no se puede separar. Es una manera que ha estado amañada a los grandes intereses de quienes viven y amasan enormes fortunas anuales de la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización de la energía eléctrica en Colombia. Hasta ahí ha sido. Eso es lo que ha pasado. Cuando llegamos al gobierno prometimos que bajábamos eso, que eso no seguía. Lo primero que hice fue pedir un decreto de acuerdo a mis facultades constitucionales que le dicen al presidente que debe vigilar, controlar y regular los servicios públicos en Colombia. Llegó a un magistrado del Consejo de Estado muy amigo del señor Ordóñez y el tipo ni leyó. Al otro día ya me había suspendido, no me acuerdo cuánto fue, no duró mucho, 3 días. Por medida cautelar me suspendió el decreto presidencial que buscaba bajar las tarifas eléctricas en Colombia de acuerdo a mis facultades constitucionales. Ahí entendí que las generadoras se movían duro para impedir cambiar la fórmula que les permite vender 10 veces más caro lo que les cuesta. Entonces cambiamos los comisionados de la CREC, porque los tumbó el mismo Consejo de Estado y me permitió nombrar una mayoría. Yo estaba así porque tiene un periodo de, ¿cuánto es? De 4 años. Yo dije, si los nombro a 4 años y estas generadoras se vienen con todo su billete, a lo mejor no le hacen caso al presidente. Yo he visto un poco de funcionarios que no le hacen caso al presidente, que creen que el presidente mira para otra parte y entonces y de pronto cuando voy a darme cuenta, la hizo. Ya me toca rehacer, me toca echarlo. Esa defensa de ese logro, de esa victoria, que no solo es de Gustavo Petro, es una victoria del pueblo, de los más necesitados, de la gente de la costa, que pagan millonadas por el servicio de la luz. 10 veces más de lo que en realidad cuesta. Un motivo más para defender ese avance, esa victoria, para salir a las calles. Un motivo más. No sé ustedes qué piensen. Y aquí tenemos que ser los jóvenes, las mujeres, los cuarentones, los cincuentones, las personas de la tercera edad, que ayer hablaba de las personas de la tercera edad, por supuesto, por supuestísimo. Todos tenemos que salir
estamos joches. Pienso yo. No sé, ustedes la verdad. Es que yo creando el contenido, ustedes leyendo las noticias, viéndonos a nosotros, viendo todos los medios alternativos, ¿no le dan ganas de salir y gritar? Seguro que sí. Y eso también lo veo reflejado en los comentarios que ustedes nos envían. ¿Cómo le hacemos? Y otra cosa, tenemos que salir a las calles también entonces a exigir la mañanera, no sé qué, cómo se llame el programa de el gobierno explicando y haciendo como lo hacía AMLO. Otro punto más. Exigimos la verdad, señor presidente. Somos pueblo, ¿no? Somos pueblo. Y llegamos así, después de escuchar a Gustavo Petro en esa maravillosa intervención y en esa maravillosa marcha que se presentó el día de ayer en la ciudad de Barranquilla y que, como lo dice el propio presidente, eso tiene que darse a nivel nacional, pues llegamos así a las ñapitas. Las ñapitas que tenemos aquí para ustedes el día de hoy. El bonus track, el vendaje que incluimos en todos nuestros contenidos. Y lo primero que vamos a hacer es irnos para el Ministerio de Agricultura. Boletín de prensa. Desde el Ministerio de Agricultura expedimos 3 decretos para afrontar la situación del orden público en el Catatumbo. Estamos pendientes de todos estos decretos. Y garantizar así el derecho a la alimentación. Las medidas incluyen restablecer y estabilizar las actividades agropecuarias, alivios en créditos y pasivos y acciones para prevenir el acaparamiento en el sector. Y publican lo siguiente. Ministerio de Agricultura expide 3 decretos para afrontar la situación de orden público en el Catatumbo. Bogotá, 30 de enero del 2025, Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, respondiendo a la grave perturbación del orden público en la región del Catatumbo, en los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río Oro y González en el Cesar, expidió 3 decretos para garantizar la protección de la vida, la protección agropecuaria y la seguridad alimentaria, prevenir el despojo y el acaparamiento de tierras de quienes se han visto afectados por esta situación. Ojo. A través del decreto 107 del 2025, el gobierno del cambio busca garantizar el derecho humano a la alimentación y el retorno de la población desplazada. Asimismo, promover medidas para la protección de las cadenas productivas en las zonas afectadas y para el resguardo y custodia de las semillas. Un segundo decreto, el 106 del 2025, adopta medidas excepcionales para facilitar el acceso al crédito y el financiamiento de actividades agropecuarias, además de aliviar los pasivos que tenga la población y suspender los cobros judiciales en el sector agropecuario. El tercer decreto, el 108 del 2025, busca proteger las tierras, el territorio y los activos rurales y prevenir la acumulación y el acaparamiento en el sector agropecuario de la zona que está en medio del conflicto. Mención especial merece el artículo 4, que autoriza la expropiación por vía administrativa a través del procedimiento dispuesto en la Ley 1523 del 2012, dirigido a atender situaciones de desastre y calamidad pública. Esta medida, que ha sido objeto de cuestionamientos injustificados por parte de actores políticos, lo vimos por ahí al principio del video, es aplicable a los procesos de adquisición directa que están en curso y tienen como finalidad conjurar las situaciones que dieron origen a la declaratoria de conmoción interior y garantizar así el retorno, reubicación de reincorporados a la vida civil y de las víctimas del desplazamiento forzado, ambos sujetos de especial protección constitucional. También pretende recuperar los sistemas de producción afectados por los graves hechos de violencia. Es de reiterar que la región del Catatumbo vive una coyuntura sin precedentes y, como dispone el protocolo 2 de los convenios de Ginebra que desarrolla el derecho internacional humanitario, es obligación del Estado proteger a las víctimas de desplazamiento forzado, los sistemas de producción alimenticios y las zonas agrícolas que los producen, además de las cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de agua potable, las obras de riego y, en general, los sistemas de agrologística y de abastecimiento alimentario, garantizando el derecho de la población a una alimentación adecuada.
Con esta serie de medidas, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural actúa de conformidad con la situación de perturbación del orden público, buscando la garantía de los derechos fundamentales de las víctimas del desplazamiento y de las comunidades afectadas. Lo emite el Ministerio de Agricultura de Colombia y es uno de los primeros decretos entonces que se han firmado. Y por aquí tenemos también aparte a Susana Muhammad. Hemos expedido otro decreto para proteger la naturaleza durante el estado de conmoción interior en el Catatumbo, donde el conflicto ha impedido que las autoridades ambientales de la zona puedan realizar sus labores. Sin control ambiental aumentan el daño y el riesgo de los delitos ambientales. Pues escuchemos a esta gran ministra, Susana Muhammad. Expedido el decreto de medidas ambientales en el marco de la conmoción interior. El decreto busca proteger áreas altamente sensibles de biodiversidad en la subregión del Catatumbo, especialmente porque en este momento, por efecto del conflicto armado, las autoridades ambientales tuvieron que salir de la zona. Tanto los funcionarios de parques nacionales como de la Corporación Autónoma del Norte de Santander y la ANLA no pueden hacer su trabajo, así que se ve comprometida la capacidad de control ambiental. Por eso hemos decidido suspender los trámites para nuevos proyectos durante el periodo de 90 días de la conmoción interior. En momentos de conflicto armado en la historia del país, muchas veces se ha utilizado esta situación por parte de estos actores para presionar autoridades ambientales en expedir trámites o por otros actores que aprovechan la situación. Así que protegeremos a las autoridades ambientales y la capacidad de control. También, por el contrario, para aquellas obras que necesiten trámites ambientales, pero que sean en el marco de la recuperación del Catatumbo, se expedirán los permisos a una tercera parte del tiempo. Una vez se supere el estado de excepción, las autoridades ambientales tienen 3 meses para hacer una evaluación de la situación ambiental de la zona y tomar las medidas necesarias. Además, las autoridades ambientales estaremos atentos a las situaciones del conflicto que afecten la naturaleza. Hay que recordar que en el marco del derecho internacional humanitario, estas afectaciones pueden constituirse en crímenes de guerra y también en Colombia, en nuestra normatividad interna, delitos ambientales. Por lo tanto, estaremos atentos a una vez haya control territorial, poder establecer dónde se cometieron estos delitos en el marco de esta Convención Interior. Una gran labor también de la ministra Muhammad y es importante también que todas esas autoridades ambientales a lo largo y ancho del país también tengan una protección especial porque hemos visto casos también donde son atacados, muchas veces silenciados. Entonces es algo que se debe tener en cuenta también para, después de superar esto, que se tengan en cuenta todas estas normativas, este tipo de decretos también para las otras autoridades, para las otras partes del país, porque de verdad que es un tema también preocupante. Pues así vamos viendo cómo el gobierno agiliza, emite estos decretos. Me gustó esta parte también donde hablaba de créditos, para que la gente pueda transformar, ser parte de la transformación de estos territorios. Vamos a ver cómo se maneja todo este tema, porque de verdad queremos que de una vez por todas el Catatumbo sea otra cosa y sea lo que es, porque lo he dicho en varios videos, esta zona es preciosa. La prensa solo muestra droga y violencia, pero Tibú y toda esta zona del país es una zona hermosa. Yo recuerdo unas cascadas hermosas que hay allá en Tibú. Y entonces toda esta protección ambiental también es muy importante y mucho cuidado también con los desplazados que han tenido que salir corriendo dejando sus tierras y que después lleguen y que se las tienen ocupadas. Es importante también esa actuación por parte de las fuerzas militares, de ministerios, en fin, porque que esto nos sirva también entonces para que sigan acumulando tierras, despojando tierras y sí, así, ya, no. Vamos a ver qué ocurre con nuestro Catatumbo, Colombia con C de Catatumbo. ¿Qué más tenemos aquí de ñapitas? ¿Qué más tenemos por acá? Ya vimos esta parte. Traemos a Miguel Ángel del Río. Miguel Ángel hace una pregunta. ¿Cómo hará la Procuraduría para investigar de manera transparente los procesos disciplinarios que lleva contra Alejandro Char con ocasión a la amistad que tiene con Gregorio El Hash? Ahí queda la pregunta.
Ahí queda la pregunta. ¿Y Gregorio Hijas qué? Más ñapitas. Derly López. Polo Polo no renuncia por su sueño presidencial. Renuncia porque la Corte Suprema lo tiene contra las cuerdas. Huyó como todo un cobarde uribista. Ayer decía Gustavo Petro, para ser presidente no necesita renunciar. Eso tenía gato enmochilao. Ve al gato. ¿Qué dice? Artículo 82. Para ser presidente y vicepresidente de la República se requiere ser colombiano de nacimiento. Eso yo lo dije alguna vez por ahí que hablaban de Gilinski. Gilinski no nació en Colombia. Gilinski nació en Estados Unidos. Tiene que nacer en Colombia. Haber cumplido 40 años. Haber residido en la República 6 años o por lo menos antes de la elección. ¿Cuántos años tiene este payaso? 28 años. Entonces no. El gato es mochilao. El gato es mochilao que decía Gustavo Petro. Véalo. Ay, Dios, ¿será que esta vez la Corte se actúa? Y cobarde, miserable, decía dándole titular el colombiano, plomo es lo que viene. ¡Qué basuras! Que en todo esto no podemos olvidar el papel de esos medios culpables de todo lo que ha ocurrido en nuestro país a lo largo de todos esos últimos 30 años y más. Culpables en primerísimo plano. Ahí está, entonces, el cobarde. Y ojo a esto, mañapitas. Ojo a esto que esta mañana estaba todo el mundo alborotado, yo por ahí estuve mirando y traigo al Darico. El mercenario canadiense Jordan Goudreau reveló en W Radio que Duque y Guaidó lo contactaron para ir por la cabeza de Maduro. Según Jordan, Duque ofreció a Colombia como base de entrenamiento y facilitar el paso en la frontera. Un presidente y un mercenario gravísimo. ¿Ah? Eso pasó hoy en la W. ¿Y qué dijo Gustavo Petro respecto a eso? Aquí lo tengo. Ustedes, a ver, espere que se me pierde, que se me saltó porque ahorita vengo con una tracaladita de Cambio Radical. Aquí está la respuesta de Gustavo Petro. ¿Hemos tenido presidentes que ordenan asesinar a sus presidentes vecinos? Si hacen eso con sus vecinos, ¿qué no harán con el pueblo colombiano? Los problemas no se arreglan asesinando, al contrario, se vuelven permanentes y profundos. Cita aquí a José Marín. Jordan Goudreau, mercenario yanqui, jefe de la operación Gedeón, que pretendía derribar al presidente de Venezuela, reveló en entrevista con W que Iván Duque, Álvaro Uribe participaron en el complot asistiendo a reuniones donde exigieron el asesinato de Maduro. Aquí sale otro nombre, el maldito Matarife. ¿Ah? Tan varón. Wow. ¡Esa la gente! Esos son los que quieren volver al poder. Y entonces la justicia, recordamos las imágenes, Guaidó pasando, ¿no? Tomándose fotos con los rastrojos. ¿Ah? O sea que sí tenían razón. Chávez, ¿desde cuándo venía diciendo eso? O sea que sí tenían razón. Maduro, ¿cuántas veces lo ha dicho? Aquí no defendemos a Maduro, eso siempre lo dejo claro. Pero ¿cuántas veces ha dicho lo mismo? O sea que sí es verdad. Y ya apareció una persona que debe tener ahora una custodia tremenda, porque esto tiene que continuar. Y esto se debe llevar a la Corte Penal Internacional o a donde sea. Comprobar que todo lo que se dijo en esa entrevista es cierto. Ahí queda. Y no, de seguro que es así. Presuntamente. Mañapas. Cambio Radical. Entonces empezamos. Por aquí. Hoy salió una noticia que decía que la renuncia de la vicepresidenta jurídica de la Cámara de Comercio de Bogotá,
La señora Tania Hernández renuncia a esa vicepresidencia jurídica de la Cámara de Comercio. ¿Por qué? Según ella, fue presionada por Enrique Vargas Lleras y otros miembros de la junta directiva para que cometiera ilegalidades. Y por acá en otro medio, por ahí decía que la vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá renunció por casos de acoso laboral y de género por parte de un alto funcionario. Dieron la orden de mentirle al país y lo publica un pasquín de ultraderecha como lo es Infobae. Tania Hernández denunció presiones para proteger al acusado de acoso laboral y criticó el manejo institucional, señalando su impacto en mujeres afectadas por la desigualdad estructural. Eso lo publica el propio pasquín Infobae. ¿Qué más? La exgobernadora del Huila, Cielo González, será condenada por corrupción. La poderosa política huilense había torcido millonarios contratos durante su gestión departamental entre el 2012 y el 2015. La política es una figura clave dentro de Cambio Radical y es hermana del senador y exgobernador Carlos Julio González Villa. ¿Qué más tenemos? Aquí vamos a cuarto de hora. Condenado por compra de votos, pero aún en el Congreso, Carlos Cuenca sigue legislando pese al fallo de la Corte. Ahí lo vemos con la chaqueta de Cambio Radical. La reciente condena a la Corte Suprema de Justicia contra el representante a la Cámara, Carlos Cuenca, de Cambio Radical, ha generado indignación en el país, a pesar de haber sido hallado culpable por corrupción al sufragante agravado. Cuenca continúa asistiendo a las sesiones del Congreso, argumentando que su sentencia aún puede ser apelada. ¡Bandidos! Un partido como este en otro lugar del mundo no tenía ni personería y debería desaparecer. Y por allá es que David Luna renuncia para ser candidato a la presidencia. Hágame el bendito favor. ¿Ah? ¿Y a quién postularon para reemplazar a David Luna? Pues el exgobernador del Cauca, Temístocles, ¿cómo es? Temístocles, Ave María, qué nombre. Temístocles Ortega, quien ocuparía la curul de Cambio Radical que dejó David Luna, fue formalmente acusado ante la Corte Suprema de Justicia por dos delitos relacionados con irregularidades en la ampliación de la pista del aeropuerto de López de Micay. Temístocles Ortega. Cambio Radical, eso qué belleza, ¿eh? Bueno, terminamos este video. Hágame el bendito favor. Es que espere que a mí se me escapó uno por aquí. Hablando de los expresidentes y de Duque y de toda esta revelación que hace un mercenario estadounidense. Recuerdo que Duque quiso hasta aprobar una ley que no me permitiera acceder a secretos del Estado como presidente de la República y lo logró. Me tocó descubrir por mis propios medios que habían introducido de manera ilegal el software Pegasus a Colombia. Esto de asesinar al diferente no es más que el fascismo. Que se me había escapado el otro post que daba a continuación a la respuesta que dio ante las denuncias que se revelaron hoy en W. Ahora sí, cerramos este video con esta gran noticia. Pasado el año 2024 hemos reducido al 9.1% el desempleo, bajando un punto completo respecto al diciembre del 2023, que ya había bajado el desempleo respecto al 2022. En mi gobierno hemos bajado continuamente el desempleo. En el último año, 2024, creamos 720,000 empleos para los colombianos. 720,000 empleos para los colombianos. Antes de cerrar, como siempre lo hago, revisamos la cuenta de Gustavo Petro. Lo último que hay es este tema de... no, vea, ahí salió uno hace 4 minuticos. En el Consejo de Seguridad, dice acá, en el Consejo de Seguridad en el Tarra, en el departamento, en el Catatumbo. Pues así cerramos entonces. Ustedes no lo estaban viendo, perdón, vea la foto. Este es el post en Consejo de Seguridad en el Tarra, Catatumbo. Ahí está. Pendientes, seguiremos entonces también de la situación del Catatumbo, de la situación que se presenten más noticias aquí en Colombia a nivel nacional, internacional. En fin, estaremos al frente del cañón, por supuesto. ¡Feliz viernes a todos ustedes! ¡Feliz fin de semana a todos ustedes! Gracias, gracias, gracias a todos ustedes. Y los invito, las personas que no se han suscrito al canal,
que nos ven y que nos han suscrito, regálenos la suscripción. No les cuesta nada, pero para nosotros significa muchísimo. Así que los invitamos a que se suscriban. Esta es Colombia con C de campesinos, con C. Por ahí me lo escribió una suscriptora. Con C de conciencia, carajo, y con C de Catatumbo, Nos vemos en la próxima. Abrazos ancestrales desde Bogotá, Colombia. Miles y miles de bendiciones para todos ustedes. ¡Mua! Gracias, gracias, gracias.